Vamos a compartir la palabra. La predicación de hoy se denomina el testimonio veraz sobre Jesucristo. Había una vez, ¿recuerda qué emocionantes eran esas palabras? Eran la puerta de entrada a un mundo de ilusiones, un mundo de sueños que te ayudaba a olvidar todos los problemas de la niñez. Luego, ¡paf! Un día te diste vuelta a la esquina y había una vez se convirtió en un asunto de niños. Descubriste que la vida es un campo de batalla y no un juego, no un campo de juegos, que los cuentos de hadas no tenían más sentido, querías algo genuino. La búsqueda de algo genuino no es un tema nuevo, se ha sucedido desde los comienzos de la historia. Los hombres han buscado realismo, satisfacción en las riquezas, en las emociones, en las conquistas, en el poder, en el aprendizaje e incluso en la religión. No hay nada que sea realmente malo en estas experiencias, con la excepción de que en sí mismas nunca satisfacen verdaderamente. Querer algo genuino y hallar algo genuino son dos cosas diferentes, tal como es en el caso de un niño que come algodón de azúcar en el circo. Muchas personas esperan morder algo genuino y terminan con un bocado lleno de nada. Malgastan invalorables años en sustitutos vacíos de la realidad. Aquí es donde entra la escena de la primera epístola de Juan, escrita hace siglos. Esta carta trata acerca de un tema siempre actual, la vida que es genuina. Juan había descubierto que la realidad que satisface no se halla ni en las cosas ni en las emociones, sino que en una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin perder tiempo, en el primer párrafo de su carta nos cuenta acerca de la realidad viviente, dice Warren Wiersbe. Leamos, iglesia, entonces el primer párrafo de nuestra predicación en Primera de Juan. Vamos a estar entre los versículos 1 al 4 del capítulo 1. Procedo a leer, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Oremos antes de seguir adelante. Padre, hemos dado lectura a tu palabra, hemos introducido esta predicación. Te ruego, Señor, que nuestros sentidos sean cautivos para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos escuchar esta enseñanza. Quieras tú también utilizarlo, Dios, para traer a almas a la salvación, si es así tu soberano plan. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía antes, en esta fecha celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y es absolutamente cierto, o probablemente muy cierto, que esta no sea la fecha que corresponde. Y muchos celebran la Navidad sin conocer al festejado. Esta carta, Primera de Juan, nos permite saber quién es Cristo, pero no saber quién es Cristo a la luz de alguna experiencia particular, de alguna persona particular, sino que saber quién es Cristo, viniendo a la Escritura misma, a la revelación de Cristo. No basta, amados hermanos y amigos que nos acompañan, con tener ideas sobre Cristo. No basta con saber que Cristo es bueno, que fue un buen modelo, que fue un buen ejemplo. Tienes que conocer al Cristo que se nos revela en la Escritura, en su palabra. Vamos entonces a nuestro primer versículo, que concentra el primer punto de esta predicación, que he denominado un testigo íntimo y veraz. Cuando leemos el versículo 1, ¿cierto?, nos damos cuenta de que se está hablando de alguien que fue muy cercano. El que está escribiendo es una persona muy cercana al Señor. Y fue una persona, de hecho, tan cercana que Cristo mismo le llamó. En Lucas capítulo 6, versos 12 al 16, encontramos este testimonio. Dice: en esos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y escuche bien,
y escogió 12 de ellos, a los que también les dio el nombre de apóstoles. Amén. Particularmente el Señor llama a 12 y los denomina apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Ahí está Juan, ¿no? Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el que se llamaba Celote, Judas, hijo de Jacobo, Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Y Juan no solo fue parte de este grupo que el Señor llamó personalmente, sino que incluso es más, dentro de estos 12 habían 3 apóstoles que tenían más cercanía con el Señor, porque el Señor decidió tener más cercanía con ellos. Por ejemplo, en la escena de la transfiguración. En la escena de la transfiguración estaba precisamente Juan entre ellos. Dice Mateo 17, 1 al 2. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Este es el escritor de la epístola, Juan su hermano. Y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Entonces ahora Juan, ¿no? Este Juan es el quien está escribiendo. Este Juan es el que tiene esta cercanía vivencial con el Señor Jesucristo. Y lo primero que él dice, sin ningún tipo de saludo, las cartas del Nuevo Testamento suelen tener saludos, ¿no? Lo hemos hablado en otras oportunidades, lo hemos leído también. Pero aquí, si usted se fija, iglesia, no hay ningún tipo de saludo, sino que directamente Juan dice lo que existía desde el principio. El texto nos dice lo que existía, lo que existía, no el que existía. ¿Se da cuenta que hay una diferencia? Incluso en el idioma original, no, en vez de decir Juan, Jesucristo, el que era desde el principio, Juan escribe lo que era desde el principio. Ese término, esa palabrita, ¿no? Lo, es más amplia. Es más amplia que solo el que, porque incluye tanto a Jesucristo mismo como su mensaje. Amén. No está refiriéndose solo a la persona de Cristo, sino lo. Ese lo incluye tanto a Jesucristo como su mensaje. Recordemos lo que hablábamos la semana anterior, ¿no? Juan estaba haciendo frente a un desafío doctrinal, una herejía que cuestionaba la naturaleza de Jesucristo. Lo primero entonces que menciona respecto de Cristo es que Él y su mensaje existía desde el principio. ¿Qué significa esta palabra desde el principio? Es también interesante pensar en esto, y cuando nosotros pensamos en esto, volvemos a pasajes como Génesis capítulo 1, verso 1. Se lo leo, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí encontramos también la palabra principio. Y más tarde, el propio Juan en su Evangelio, Juan capítulo 1, versos 1 al 3, iba a escribir, en el principio ya existía el verbo. Ahí el verbo se refiere a Jesucristo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Hay una relación íntima entre la epístola que estamos nosotros estudiando y predicando y el Evangelio de Juan. Muchos llegan a pensar de que la epístola viene a ser una explicación, una especie de comentario para las dudas que habían surgido con el Evangelio. Puede ser. Él estaba en el principio con Dios. ¿Se da cuenta que es similar? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí se está afirmando, iglesia, la preexistencia de Cristo. Cristo es eterno, Él no tiene comienzo ni final. Dice una comentarista, dice, el prólogo de Primera de Juan es obviamente similar al del Evangelio de Juan, mencionando a ambos el principio en su primer versículo, aunque algunos se opongan a admitir que el Evangelio y las cartas de Juan se interpretan mutuamente, la extensión de los paralelismos y las correspondencias parecen demandar que las metáforas, imágenes y teologías de las cartas se entienden dentro del marco del cuarto evangelio, lo que decíamos antes. Hay una íntima relación entre el evangelio y las epístolas de Juan. La cláusula, lo que era desde el principio, Juan no se refiere a la proclamación de que Jesús vino en carne, sino a aquella revelación divina manifestada en la historia registrada en el Antiguo Testamento, que enseñaba, y esto es importante, amados hermanos, la existencia eterna del Hijo de Dios. Jesucristo tiene existencia eterna
como leímos ahí en el Evangelio de Juan, Jesucristo estaba con Dios, Jesucristo era Dios. Se afirma entonces esto que es fundamental para nosotros los creyentes. La preexistencia de Cristo, un tema recurrente para Juan. Era una forma de afirmar su deidad, ya que Jesús revela al Padre porque ha estado con el Padre desde el comienzo. ¿Sí? Jesucristo ha estado con el Padre desde el comienzo. Y aquí podemos hacer un paréntesis a propósito de la celebración de la Navidad, ¿no? No vayamos a pensar que Jesucristo comenzó a existir cuando Él nació en un pesebre en Belén. Lo que ocurrió en esa ocasión fue que Jesucristo se encarnó, pero Él no comenzó a existir en esa fecha o en ese lugar. Él ha existido eternamente porque Jesucristo, amados hermanos, es Dios mismo. Esa escena, ¿no?, que nos recuerda, por ejemplo, Lucas capítulo 2, versos 6 al 7, dice: sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa fue la escena de la encarnación de Jesucristo, pero no fue el comienzo de Jesucristo. Él ha existido por toda la eternidad. Juan argumentó en base a algo que nosotros conocemos como los sentidos. Cuando tú puedes ver algo, cuando tú puedes escuchar algo, cuando tú estás, por decirlo así, en primera persona, observando, escuchando a alguien, tú llegas a tener bastante certeza y seguridad de aquello. Ustedes le pueden preguntar durante la tarde: ¿qué hiciste durante la mañana? Bueno, estuve en un servicio, escuché a tal pastor, yo estuve allí, yo escuché todo eso. Es algo similar lo que va a hacer Juan ahora, y él va a apelar, él va a argumentar con sus sentidos, que él en efecto había estado con el Señor. Dice un comentarista, pero Juan enfatiza que los apóstoles, porque Juan habla en plural, ¿sí?, vieron físicamente a Jesús, es decir, ellos no estuvieron ante una aparición cuya voz oyeron, pero cuyo cuerpo no podían ver. ¿Se da cuenta? No es que ellos solo escucharon una voz y que vieron un cuerpo o una especie de espejismo, no. Jesucristo tenía un cuerpo físico. Juan dice, lo hemos visto con nuestros ojos. Lo primero dice, lo que hemos oído. ¿Qué era lo que los apóstoles habían oído? ¿Qué era lo que Juan había oído? Había oído las enseñanzas públicas y las enseñanzas privadas del Señor Jesucristo. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Juan y los apóstoles fueron testigos oculares, ¿no?, de la vida y de la enseñanza de Jesucristo. Fueron también testigos de la resurrección de Jesucristo. Lo que hemos contemplado. Parece haber un matiz, una diferencia entre ver y contemplar. Contemplar significa examinar de cerca. Quizás algunos discípulos vieron a Jesucristo, pero muy pocos lo contemplaron. Estos 12 sí lo pudieron contemplar, pudieron examinar de cerca. Pensemos, iglesia, en los milagros, en las señales que vieron los apóstoles, en las señales que vio Juan. Muchas de las señales del Antiguo Testamento, algunas de ellas, daban cuenta de que cuando esas señales aparecieran, el pueblo de Israel iba a entender que esa señal era exclusiva del Mesías. Por ejemplo, cuando Jesucristo levanta a Lázaro de los muertos, eso es una señal mesiánica. Cuando los judíos vieron eso, ellos tendrían que haber entendido, porque se les había educado, habían aprendido eso desde pequeños, de que esa era una señal de que Jesucristo era el Mesías. Sin embargo, muchos, y la mayoría de ellos, lo ignoraron. Juan capítulo 20, verso 30 y 31 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. ¿Se da cuenta? O sea, Jesucristo hizo muchas señales. Mi intención al escribir el Evangelio no es hacer una descripción exhaustiva de cada señal, no es el propósito. Y el verso 31 nos dice el propósito. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Ve el propósito del escrito apostólico? No es tanto que nosotros vamos a repetir esas señales,
sino que el escrito apostólico tiene el objetivo, ¿no?, de que las personas puedan creer ¿en qué? En el Hijo de Dios, que Él es el Cristo. ¿Para qué? Para que tengan vida en su nombre. Una pregunta para todos los que estamos acá esta mañana. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Usted cree en Jesucristo? De creer o no en Jesucristo depende el destino de tu alma. De depositar tu fe en la obra del Señor Jesucristo depende el destino de tu alma, el destino eterno de tu alma. Y no solo eso, sino el tránsito de tu vida con un propósito. ¿Tú sabes para qué estás en este mundo? ¿Tú sabes el propósito con el cual estás en este mundo? No, yo estoy para ser profesional, para tener un buen trabajo, una linda familia. ¿Y después de eso qué? El único que puede enseñarte el propósito de tu vida es Dios mismo a través de su palabra. Es Dios mismo a través de su palabra. Pero sí te puedo adelantar algo. El propósito de nuestra vida, de la vida del hombre, es más grande que solo vivir esta vida. Es más grande que solo vivir esta vida. De hecho, yo pienso que mi propósito de vida es un tránsito hacia lo eterno. Yo estoy de tránsito aquí en esta tierra, yo estoy de tránsito hacia lo eterno. Viviré 70, 80 años si Dios quiere, o tal vez menos, no lo sé. Pero ese tránsito solo me está preparando para la vida que tendré con el Señor eternamente. Y vuelvo a preguntar, ¿crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Has depositado tu fe en su obra? El texto sigue, dice, los que han tocado nuestras manos. Esto es, tocar con nuestras manos es examinar. Examinar obviamente también con las manos. Yo mientras preparaba este mensaje recordé de manera inmediata, y tal vez también usted, la experiencia de Tomás. En Juan capítulo 20, verso 24 al 29, se nos dice, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto es posterior a la resurrección. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Me acordé de una canción, pero no la voy a cantar. Es una canción antigua, la mayoría no la conoce. Es un cantante chileno muy conocido en algún tiempo. Dice, él ocupó esta frase, dice, mientras no meta mis dedos en su llaga, entonces creeré. Ven, coloca tu dedo y verás que yo soy el que soy. ¿Quién la sabe? Poquito. Marco la sabe. ¿No? Bueno, Charlie Bustos. Sí. Bien, eso es aparte, porque hoy día es un culto especial nomás. No crea que voy a estar cantando en todas las predicaciones. Bueno, y seguimos en el texto. Luego dijo a Tomás, 8 días después, sus discípulos, aquí está, 8 días después, por eso, 8 días después. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, aquí no, recordando esto que leíamos recién en 1 de Juan, y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás, otro versículo más que nos enseña sobre la divinidad y la deidad de Cristo. Tomás le estaba diciendo directamente al Señor Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Y sabe que para los judíos era algo muy serio llegar a decirle Dios a alguien que no era Dios. A estas alturas, los discípulos tenían absolutamente claro que Jesucristo era Dios. Por eso Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Verso 29, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Aquí habemos muchos que sin haber visto, sin haber escuchado,
pero atendiendo el mensaje apostólico revelado en la Escritura, hemos creído. Tú eres bienaventurado, traduce la Reina Valera. Tú eres dichoso, dijo el Señor Jesucristo acerca de nosotros. Ellos sabían, dice Warren Wiersbe, que Jesús era real, no un fantasma, no una visión, sino Dios en forma corporal humana. Juan estaba enseñando la doctrina apostólica de la resurrección. Él habla como testigo presencial, puesto que mediante sus sentidos naturales, él y los que estaban con él oyeron, vieron, tocaron personalmente a Jesús y pueden declarar que el cuerpo físico resucitado del Señor es real. En contraste, ¿no?, con esta experiencia del apóstol Juan y los apóstoles en general, ¿en qué se basaban los falsos maestros? ¿En qué basaban sus afirmaciones respecto de Cristo? Bueno, un factor en aquella época fue la corriente cultural. El pensamiento griego y filosófico de los griegos, ¿no?, llevó a estas personas, a los falsos maestros de la época, a elaborar sus propias apreciaciones y conclusiones respecto de Cristo. Ellos decían, no puede ser humano, porque lo carnal es pecaminoso. Entonces empezaron con estas declaraciones ajenas al testimonio de los apóstoles, quienes a la postre eran los únicos autorizados por el Señor mismo a decir quién era Cristo. Efesios capítulo 2, verso 20 dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. El fundamento de la doctrina cristiana ya está, no hay más, porque es el fundamento puesto por los apóstoles y profetas que el Señor mismo llamó. Debemos cuidarnos de la contaminación de los agentes externos que hoy día quieren redefinir a Cristo o redefinir una enseñanza fundamental de nuestra fe. Jesús, escúcheme bien, es más que un gran profeta, es más que un gran ejemplo, es más que una celebración de fin de año. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, quien se encarnó para el cumplimiento del propósito eterno de Dios y salvar pecadores como tú y como yo. Ningún sucedáneo, ninguna imitación de Jesús puede salvar. Solo Cristo puede salvar, iglesia. Hoy hay asaltos serios a la fe cristiana sobre quién es Jesucristo. Las formulaciones de las sectas es una de ellas, pero también debemos cuidarnos de todos aquellos que dicen tener revelaciones doctrinales nuevas. Así precisamente con revelaciones doctrinales nuevas que reciben en sueños o en visiones, es que empiezan los grandes desvíos de la fe bíblica. Pequeñas grietas que parecen inofensivas al comienzo pueden ser la debacle del día de mañana. Juan nos enseña, nos señala el propósito de esta evidencia que él está dando cuenta, ¿no?, lo que él vio, lo que él contempló, lo que él escuchó. Su experiencia apostólica no es para jactarse, no es para sentirse superior o súper espiritual. Él recibió esta tarea de parte del Señor para escribirlo. Es interesante esto. Dice, esto escribo acerca del verbo de vida. Y aquí solo quiero mencionar un par de textos que demuestran lo que estoy diciendo, que la función de escribir fue dada por el Señor Jesucristo a los apóstoles o cercanos a ellos. Esto lo podemos encontrar en Juan 14, 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Imagínese usted toda la experiencia de casi 3 años y medio de los apóstoles, cómo ellos ahora iban a empezar a recordar todo lo vivido. Ellos fueron asistidos por el Espíritu Santo. Jesucristo se los había anticipado para que ellos recordaran. Luego, más adelante dice Juan 16, versos 13 y 14, pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Ahí está entonces esta tarea particular que el Señor dio a los discípulos. En la Escritura aquí también sale el término, ¿no?, verbo de vida. Aquí la frase otra vez se refiere tanto al contenido como a la persona de Jesucristo, ¿sí?, cuando habla del verbo de vida. El mensaje de Jesucristo y además el mensaje de la palabra se ha hecho carne. El término palabra es
uno de los nombres que Juan utiliza para describir precisamente a Jesucristo. Esta es la palabra de vida que hemos recibido por la gracia de Cristo, iglesia. Y esto es importante, que nada ni nadie te haga dudar del testimonio veraz de Dios en su palabra respecto de Cristo. Un segundo punto es una experiencia para ser transmitida y creída. En el verso 2 leemos, y la vida se manifestó y nosotros la hemos visto. Aquí la traducción del griego, la palabra zoe, es utilizado constantemente en los escritos de Juan, dice un autor, para referirse a la vida espiritual, la vida después de la resurrección, la vida de la nueva era o la vida de Dios. Jesucristo mismo dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto también es exclusivo, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se refiere a la realidad, Juan se refiere aquí a la realidad histórica del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, a sus apariciones personales posteriores a dicha resurrección, dice un comentarista. Esto que hemos leído hasta aquí no es nuevo. Jesús se manifestó a sus apóstoles, entre ellos Juan. Él junto a la primera generación de creyentes disfrutaron de este gran privilegio que hoy nosotros, iglesia, no tenemos ciertamente, pero lo recibimos a través de la fe, por las Escrituras. Un día, sí veremos a Jesucristo. Un día sí le veremos con nuestros ojos glorificados en una escena que tu alma debe anhelar. ¿Tú anhelas ver a Cristo un día? ¿Tú anhelas estar eternamente con Él? La segunda parte del versículo 2 dice, y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Damos testimonio se refiere a la experiencia personal de Juan. El término era usado para indicar un testimonio ante un jurado. Es decir, Juan no está jugando, Juan no está suponiendo, él está dando un testimonio real. Es la responsabilidad de los apóstoles y en la providencia de Dios. Nosotros hoy día tenemos en nuestra mano este testimonio. Este es el testimonio de Dios, iglesia, su palabra, su palabra. ¿Qué nos dice respecto de este testimonio en particular acá en nuestro texto? ¿Cuál es el contenido de lo que Juan está diciendo? Que la vida eterna estaba con el Padre y que se les manifestó. ¿Quién estaba eternamente con el Padre? Usted lo sabe, Jesús. Entonces Jesús es esa vida eterna que se manifestó, que estaba con el Padre. Al igual como leímos antes en Juan, capítulo 1, verso 1. Es una afirmación de la preexistencia de Cristo. Otra vez, Jesucristo no vino a existencia en Belén, en ese pesebre que se representa. Él es eterno. Él en esa oportunidad se encarnó como ser humano. Y conocer a Cristo, conocer a Jesús, es conocer a Dios. Amén. Juan espera que su testimonio sea suficiente para sus lectores originales. Ellos estaban, sabemos, desafiados por los falsos maestros que cuestionaban, bien digo, la humanidad de Cristo. Yo no sé si alguien aquí de manera particular tiene dudas respecto de su fe. Tal vez en este tema o en otro. Cuando tenemos dudas de nuestra fe, eso se empieza a manifestar. ¿Sí? Nadie puede tener dudas de su fe y seguir caminando como un buen creyente. Va a manifestarse. Entonces, de manera más amplia, lo que el texto nos está diciendo es que si nosotros tenemos dudas de nuestra fe, no vayamos a resolverla con información externa, sino que si tenemos dudas de nuestra fe, ¿sabe a dónde tenemos que recurrir? A la revelación que Dios nos ha dado, a la palabra de Dios. Esa es la fuente. Esta es la fuente inagotable, perfecta que Dios nos ha entregado. Estás desanimado, estás desconcertado, no puedes alinearte con la voluntad del Señor. Ven a la palabra del Señor, allí vas a encontrar dirección. Allí tus ojos se van a abrir. Pero es que no tengo ganas, pastor. No importa que no tengas ganas. Cuanto menos ganas tengas, es sinónimo que más necesitas venir delante del Señor y acercarte en oración y acercarte a la palabra y congregarte y venir con tus hermanos. Cuando más débiles estamos, cuando peor estamos, cuando más enfermos estamos en nuestro cuerpo, ¿qué hacemos?
Cuando yo estoy enfermo, cuando yo me quebré el hueso de la mano, yo no me quedé esperando allí, bueno, se me irá a pasar. No, yo fui de inmediata urgencia, necesitaba atención. Cuando tú estás mal espiritualmente, tú tienes que venir urgentemente al Señor, urgentemente a la palabra del Señor, urgentemente a buscar comunión con otros creyentes que te puedan afirmar, exhortar. Pero no aislarte, ese es nuestro problema. Nos aislamos, hermanos. Y el aislamiento es la mejor trampa de Satanás. Pero gloria al Señor porque su palabra hoy, de manera más amplia, como dije antes, nos invita a venir a su palabra para disipar nuestras dudas. Ya sean estas teológicas o vivenciales, su palabra tiene respuestas para nosotros. El único testimonio aceptable e infalible está aquí en la Escritura, iglesia. Si bien ya no podemos estar en los zapatos de Juan o de los apóstoles, dado que su ministerio fue particular e irrepetible en la historia de la iglesia, sí podemos nosotros también dar testimonio de Cristo. Así como Juan lo hizo, también nosotros podemos dar un testimonio, no ciertamente en lo que nosotros hemos visto, tocado, contemplado, pero sí en lo que Dios nos ha revelado. Amén. Ese testimonio debe ser compartido a otras personas. Dice el texto, la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Una alusión más a la vida eterna de Cristo, como hemos dicho, de manera muy parecida a la expresión del Evangelio de Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta verdad teológica debe ser testificada y aprendida. Si usted es creyente, si usted es cristiano, esta verdad teológica es inapelable. Aquí estamos unidos todos los creyentes en esta verdad, que Jesucristo es eterno, que Jesucristo tiene comunión eterna con Dios el Padre. Es imposible, dice Bob Utley, es imposible tener al Padre, Dios Altísimo, sin el Hijo, Dios encarnado, tal como lo asumían los falsos maestros de la época. Finalmente, el punto número 3 de esta predicación, el propósito del testimonio, la comunión. Verso 3, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan una vez más reitera esta experiencia con el Señor, a quien él vio, a quien él oyó, y tiene un propósito, que es que este sea proclamado, anunciado a otros. ¿Con qué fin? Para que estos hermanos que estaban recibiendo la carta tuviesen comunión. La palabra comunión es importante dentro del vocabulario de un creyente. Simplemente significa tener en común. Tener en común. En su condición de pecadores, nosotros los hombres no tenemos la posibilidad de tener comunión con un Dios santo. No la tenemos. Pero Dios, en su gracia, envió a Cristo para tener algo en común con los hombres. Cristo tomó un cuerpo humano y se convirtió en hombre. Luego fue a la cruz y llevó sobre ese cuerpo los pecados del mundo. Puesto que Él pagó el precio de nuestros pecados, el camino está abierto para que Dios nos perdone y nos introduzca a su familia. ¿Quieres ser familia de Dios? ¿Quieres ser hijo de Dios? Es solo mediante Cristo. Al confiar en Cristo nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. El término que se traduce como participantes en la epístola de Pedro proviene de la misma raíz griega, dice el comentarista, que la palabra comunión de primera de Juan, verso 3. Al reiterar los mismos verbos, Juan parece advertir a sus lectores contra las falsas doctrinas que niegan la naturaleza humana, el aspecto físico y la resurrección corporal de Jesús. Juan da testimonio de que él ha visto a Jesús, lo ha oído. Juan quiere que sus lectores conozcan el núcleo del mensaje apostólico. Escuche esto. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha aparecido en carne humana como testigo presencial que ha visto y oído. Juan puede dar testimonio de la veracidad de este mensaje y proclamar lo que él ha visto y oído. El propósito es invitar a otros o a sus lectores a tener comunión con los apóstoles, a ser testigos, quienes fueron testigos presenciales en la vida terrenal del ministerio de Cristo. Ahora se lo digo, todos estos comentarios que he leído, se lo digo en palabras más sencillas. Llegamos a tener comunión con la fe apostólica cuando recibimos y creemos la palabra de Dios. El deseo de Juan respecto de sus lectores era para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Y qué más dice respecto de esa comunión? Dice, en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo
Jesucristo. El gozo del creyente se completa en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Este era un elemento importante consideradas las descripciones de los falsos maestros. Juan escribió este libro por las siguientes razones: la comunión con Dios y con su Hijo, el gozo y la seguridad. Por otro lado, en un aspecto negativo, su propósito era dar herramientas al creyente para luchar en contra de la falsa teología de los maestros gnósticos. No hace falta haber visto, haber tocado, haber oído personalmente a Cristo. En nuestro caso, repito esto otra vez porque es importante, debemos creer el testimonio de las Escrituras. De esa manera tenemos comunión con Juan también. Un pastor, ya voy terminando, recibió una llamada telefónica de una mujer que estaba enojada. He recibido una porción de literatura religiosa de su iglesia, gritó ella, y me molesta que utilice el correo para trastornar a la gente. ¿Qué fue lo que le molestó tanto del envío de la iglesia?, preguntó con calma el pastor. Usted no tiene derecho a tratar de cambiar mi religión, dijo la mujer encolerizada. Usted tiene su religión y yo tengo la mía, y yo no estoy tratando de cambiar la suya. Ella en realidad lo estaba haciendo, pero el pastor no discutió con ella. Nuestro propósito no es cambiar su religión, ni la religión de nadie, explicó el pastor. Lo que sucede es que nosotros hemos experimentado una maravillosa vida nueva por medio de la fe en Cristo, y queremos hacer todo lo que podamos para compartir con los demás. Debemos también hacer eco de la actitud de Juan y compartir la maravillosa vida que hemos recibido con los demás para que experimenten la comunión con Dios. Verso 4, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. En su epístola ocupa esta palabra gozo, que se extiende durante toda la carta. El gozo no es algo que nosotros fabricamos, sino que es, dice Warren Wiersbe, un subproducto que viene como resultado de nuestra comunión con Dios. El que tiene comunión con Dios, en otras palabras, debe tener gozo. Una pregunta para nosotros esta mañana: ¿cuántos de nosotros nos describimos como personas gozosas? ¿Usted se describe a sí mismo como persona gozosa? Lo cierto, iglesia, es que si estamos en Cristo, deberíamos ser personas con gozo, no personas con caras largas, sino personas con gozo. Juan tiene la certeza de que esta verdad es tan poderosa respecto de Cristo, y esto es maravilloso pensarlo así, iglesia, tiene que abrir nuestros ojos la palabra del Señor. Juan está tan seguro de que esta verdad respecto de Cristo es tan poderosa que él escribe: estas cosas escribimos para que nuestro gozo sea completo. No está muy claro respecto del lenguaje original si es nuestro gozo o vuestro gozo. Algunas traducciones traducen indistintamente. Pero imagínense, nuestro gozo o vuestro gozo sea completo. Debemos ser personas gozosas, pero no es que lo creamos, no es que nos empujamos a nosotros mismos a ser gozosos, sino es que es un producto de habernos encontrado con Cristo, de tener comunión con Él y a través de Él comunión con el Padre. Voy terminando. Básicamente el pecado es la causa de la falta de felicidad o gozo que abruma nuestro mundo actual. El pecado promete gozo, pero siempre produce tristeza. Donde se te ofrezca pecado hay una promesa de gozo instantáneo, de felicidad, pero a la vuelta te va a cobrar la factura. Los deleites del pecado duran solo un tiempo, son temporales. Los deleites de Dios duran eternamente, son para siempre. La vida que es verdadera produce un gozo que es verdadero, no solamente un débil sustituto. Jesús dijo la noche antes de ser crucificado: nadie os quitará vuestro gozo. Juan 16:22. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. Carlos Marx escribió: el primer requisito para la felicidad de la gente es abolir la religión. Pero el apóstol Juan escribe, de hecho, que la fe en Cristo te da un gozo que el mundo jamás puede reproducir. Yo mismo he experimentado este gozo y quiero compartirlo con ustedes, dice el apóstol Juan. ¿Tenemos ese gozo, iglesia? ¿Tenemos este testimonio no solamente como una teoría en nuestras vidas, sino como algo real?
¿Tienes comunión con el Padre, con el Hijo? Son preguntas trascendentes que el texto nos propone esta mañana. Si tú no estás en la fe, si tú no crees en Jesucristo, yo te invito esta mañana a venir a las plantas del Señor. Yo te invito a venir a esta quizás razón de Navidad que muchas veces has celebrado con tu familia, te has reunido, pero que nunca te habías puesto a pensar de la profundidad de Cristo, de la profundidad del Cristo revelado en su palabra, de cómo Él nos entrega un nuevo estilo de vida también, transforma nuestras vidas, nuestras intenciones por su Espíritu y nos promete una vida eterna junto con Él. Esa es la invitación que te quiero hacer, y para quienes estamos en la fe, recupere el gozo, si lo tiene algo perdido, piense en la comunión con el Padre, con el Hijo, y dése cuenta de que usted y yo somos deudores del Señor. Amén. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Quiero orar en dos sentidos, Señor. Uno, por la iglesia, por quienes son hoy tus hijos, que esta palabra pueda serles útil, Señor, en los aspectos que ella puede serlo, que hablábamos recién respecto del gozo, y también respecto de Cristo, Señor, que no hayan dudas en nuestra vida respecto de quién es Cristo, y que podamos profundizar en el Cristo que se nos revela en la Escritura. Por otro lado, si hay personas en este lugar, o tal vez escuchando la transmisión, que no están en la fe, que no han venido a la fe, y tú has querido utilizar este mensaje para llamar su atención, te ruego, Dios, que obres en sus corazones. Tú eres el único que puede dar vida espiritual, nadie más lo puede hacer, mediante la predicación de tu Evangelio. Obra en los corazones, Señor, llama a los muertos espirituales a vida espiritual para que tengan comunión contigo, comunión con tu Hijo Jesucristo, para que se empiecen a gozar, Señor, en lo que tú le has dado a esta humanidad, Señor, a lo que tú has ofrecido, salvación y vida eterna, propósito, Señor, eterno junto contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.